Bien, tenga todos buenos días. Comenzamos entonces nuestra clase en línea para el día de hoy. Eh, bueno, casualmente a ustedes les ha tocado justo y sin querer queriendo las tres formas de clase, ¿no? La clase presencial, la clase virtual que hicimos la semana anterior. En la clase virtual, les recuerdo que ya aprendieron a calcular el tiempo de un algoritmo, em, de un algoritmo lineal, ¿no es cierto? Y aprendieron el método con el cual se hace ese cálculo. Es a través de las tablas de cálculo. También aprendieron a calcular el tiempo de un algoritmo lineal de la misma función que suma los elementos de un vector, utilizando el otro método para algoritmos recursivos. Entonces ya se habrán dado cuenta que calcular el tiempo de un algoritmo iterativo no es lo mismo que calcular el tiempo de un algoritmo recursivo. Son técnicas completamente diferentes, ¿no? Varía. Entonces, eso. Ahora que ya saben eso, vamos a ir avanzando un poquito más y para eso voy a utilizar mi pizarra con un pequeño detalle. Todo lo que yo vaya a hacer en la pizarra, se los voy a grabar y se los paso al final. Lo que yo necesito es que ustedes atiendan. Pueden tomar algunos apuntes, pero no hace falta que escriban y dibujen todo lo que yo haga en la pizarra. Repito, se los voy a pasar al terminar la clase, se les voy a pasar toda la pizarra completa. ¿Ya? Entonces, comencemos. Lo que vamos a ver el día de hoy ya son los casos de estudio. ¿A qué se refiere? Hemos aprendido a calcular la función de tiempo, ¿no es cierto? Con esa función puedo saber cuánto tarda el algoritmo dado un valor. Sin embargo, los algoritmos no tardan solamente de acuerdo con la cantidad. Es decir, la cantidad sí es importante, está en función de la cantidad. Sin embargo, hay características del algoritmo sujetos al problema que van a hacer que un mismo algoritmo, por decir, con 1000 datos, tarde un tiempo, qué sé yo, 20 segundos. Pero el mismo algoritmo con 1000 datos, pero que no son los mismos 1000 datos, son otros 1000 datos, va a tardar, por decir, 30 segundos. Y si lo vuelvo a correr, pero con otros datos, no con los mismos, de repente tarda 40 segundos. Entonces, para la misma cantidad, está tardando unas veces 20, otras veces 30, otras 40. Está el tiempo variando y de repente lo vuelvo a correr una vez más y esta vez va a tardar 27. Es decir, pareciera que no se sabe cuánto va a tardar exactamente. Pareciera que es un poquito medio random, pareciera que no está sujeto a la cantidad. Y pareciera. Sin embargo, como les digo, no es así del todo. En realidad sí está tardando el algoritmo, solo que en función de la cantidad, solo que hay esos otros factores que son los que vamos a tener que analizar a partir de ahora. Esos factores se los conoce como casos de estudio. Entonces, como hay muchos casos, nosotros no vamos a analizarlos todos, sino que vamos a analizar básicamente dos casos de estudio. ¿Cuáles? El de el mejor caso. ¿Y en qué consiste ese mejor caso? En analizar el algoritmo. O sea, vamos a analizar el algoritmo en su mejor situación, en su mejor situación. ¿Y cuál es esa mejor situación? La que le haga tardar menos. Esa es la situación, la que le haga tardar menos.
A ver, más o menos pensando, ¿ver? Am, si usted va a comprar, supongamos que estamos en la facultad y quiere ir a comprarse un refresco en la ventita que hay ahí abajo, eh, usted solamente tiene que ir y comprar. Digamos que baja del curso, va a la ventita, compra y regresa. ¿Cuánto tiempo tarda? Digamos que tardó 5 minutos, pero si vuelve a ir de nuevo y va a tardar 20. Fíjense que se supone que el tiempo en principio debiera estar en función de la distancia, ¿no es cierto? Del curso a la venta, la primera vez que tardó 5 minutos y la segunda vez tardó 20, la distancia no ha cambiado. La segunda vez no se fue la ventita más lejos, sino sigue estando en el mismo lugar. Entonces, para la misma distancia, si la primera vez que fue tardó 5 minutos, ¿por qué la segunda vez tardó 20? Entonces, algo ha pasado distinto en la segunda vez con respecto a la primera para que la primera haya sido 5 y la segunda haya sido 20. Ahora, ¿qué puede suceder? Bien? Puede ser que cuando tardó 5 minutos, cuando usted fue, no había nadie en la ventita, entonces usted llegó directo y compró. Pero la segunda vez que bajó, digamos que bajó a las 9:15, han visto que esa hora está a full. Y cuando usted ya llegó ahí, había un montón haciendo fila, entonces usted tuvo que esperar. Y bueno, después de esperar, y fue por eso que tardó 20 minutos. Entonces, la distancia no ha cambiado, pero ha cambiado otras cosas dentro del propio problema, de manera que una vez tardó menos y otra vez tardó más. Y si de nuevo volviera a ir a la ventita, a la misma ventita, desde el mismo lugar, ¿qué tal que puede tardar 15 minutos? Eso significaría como que llegó a la venta, había gente, pero no tanto como la vez que tardó 20. Y por eso, aquí es donde nos queda analizar. ¿En qué situación es que tarda menos? Es que la venta que no haya, mire, que no haya nadie en la cola, pero no que la distancia, no, lo mejor que me puede pasar es que la venta se ponga dentro del curso, digamos, ¿no? No estamos hablando de cambiar la distancia, sino estamos hablando de que hay una situación en la que lo mejor, lo ideal sería que no haya nadie, que usted sea el único que llegue a comprar ese rato. Después de usted que vengan todos los que quieran. A eso es a lo que llamamos el mejor caso. Analizar el algoritmo en la mejor situación, la que le haga tardar menos. Y luego vamos a analizar el algoritmo en la peor situación. A eso le llamamos el peor caso. Entonces, el peor caso consiste en analizar el algoritmo analizar el algoritmo en su, esta vez, peor situación. ¿Cuál es la peor situación? La que le haga tardar más. Entonces, no vamos a analizar todos los casos. Imagínense, a ver, que fue y había una persona, que fue y habían dos antes que usted, que fue y habían 20 antes que usted, que fue y habían 50 antes que usted. Porque no es solo eso, sino qué tal si en una de esas, eh, al ir bajando, se tropezó y se, y se cayó, digamos, bajó más rápido entonces, ¿no es cierto? Entonces, pueden pasar un montón de cosas eh, en el problema de ir a comprar algo, un refresco a la venta. Entonces,
La idea aquí es analizar todas las cosas que pueden suceder que le hagan tardar menos para el mejor caso. De repente tropezarse en las gradas y sea bueno, digamos, ¿no? Por ahí llega más rápido abajo. Eh, de repente, porque no quiere tropezarse, camina más lento. Eso ya sería en el peor caso. Esa situación hay que analizarla en el peor caso. Entonces, la situación hay que analizarla usando lógica y razonamiento para ver a dónde va eso, al mejor o al peor. Y es con cuidado, como le dije, pareciera ser que al tropezarse en la grada va a tardar más, pero de repente por ahí tarda menos, ¿no? Llega más rápido al suelo y de ahí se levanta nomás y tardó menos que si tuviera que hacer paso a paso por cada gradita, ¿no? De repente. Eso no lo sabemos todavía, pero hay que usar la lógica para ver de qué lado va. No es nomás decir, ah, esto va al mejor caso, ¿no? Hay que analizar de qué lado va, al mejor o al peor. Con eso vamos a establecer los límites de tiempo, es decir, lo que el algoritmo va a tardar, o sea, lo menos que va a tardar el algoritmo y lo máximo que va a tardar ese algoritmo. Eso es lo que tenemos que determinar ahora. El tiempo mínimo y el tiempo máximo de un algoritmo. Ahora, luego al final, si yo le pregunto a él, ¿y cuánto tarda en ir a la venta? Pues bueno, podríamos decir entre 5 y 20 minutos, ¿me entiendes, no? Como un intervalo. Entre 5 y 20, 5 en el mejor de los casos y 20 en el peor de los casos. Pero casi nunca decimos tardo entre tanto y tanto. Nosotros decimos, voy a tardar más o menos unos 12 minutos, más o menos. O sea, puede ser que tarde más y podría ser que tarde menos. Por eso decimos más o menos, ¿no? Más o menos. Y a eso se llama el tiempo promedio. El caso promedio. Aquí se analiza también y se calcula tiempo, pero ya se ha probado de que no es necesario debido a que matemáticamente lo podemos alcanzar. ¿Cómo? El caso promedio, o sea, cuánto más o menos tarda es, si yo sé cuánto tarda en el mejor caso, sé cuánto tarda en el peor caso, solo tengo que sumar eso y dividir entre dos el promedio. Entonces, ¿cuánto da el mejor caso? Dijimos 5 minutos de ir a comprar el refresco, ¿verdad? 20 en el peor. ¿Cuánto es el promedio de eso? 12,5, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir, ¿cuánto tarda en ir a comprar un refresco a la venta? 12,5 minutos, o sea, 12 minutos y medio, más o menos, más o menos. ¿Qué tan máximo? Tardo 20, mínimo tardo 25, menos de, perdón, 5, menos de 5, no puedo tardar menos de 5. Este, Yendo patinando por las gradas y todo, 5 minutos. En la, aún usando el ascensor, si quieren, 5 minutos. O sea, todo lo que pueda ayudar a que tarde lo menos posible. Entonces hay que hacer ese cálculo. Y con eso obtenemos el promedio. Matemáticamente se puede obtener el promedio, que es el tiempo aceptable. Bueno, esa es la teoría. Ahora, ¿cómo esta teoría la ponemos en práctica? Vamos a hacer un algoritmo. Espera, tengo. Bueno, alguien no le ha dicho a Microsoft que hace tontería. Me pone un menú aquí abajo que me estorba. Bueno, no importa. Vamos a analizar el algoritmo que devuelve el menor de los elementos de un vector. Recuerden que ya en la semana anterior analizamos el algoritmo que calcula la suma de los elementos de un vector, ¿no es cierto? Ahora vamos a calcular el tiempo que tarda un algoritmo que devuelve el menor de los elementos de un vector. Aquí ya tengo el algoritmo. Aquí ya está el algoritmo. Entonces, esta es la función que devuelve, es facilito.
Con un ciclo while nos vamos del primero al último elemento con un contadorcito y averiguamos si el elemento de ese vector es menor que el menor. Inicialmente el menor es el de la casilla cero, ¿de acuerdo? Ahora aquí estamos agregando la precondición. Acuérdense, no puedo devolver el menor si el vector está vacío. Vector vacío no tiene menor. Y como es función y debe retornar algo, por eso hacemos una precondición, ¿no? Bueno, este es el algoritmo. No hay que explicar mucho. Ustedes ya son expertos en leer un algoritmo, pero de esto que ya han hecho un montón de veces. Ahora, ¿cómo calculo el tiempo de un algoritmo? Para empezar, ¿cómo sé que un algoritmo tiene casos de estudio? Nosotros nos damos cuenta que un algoritmo tiene casos de estudio en dos situaciones. Hoy vamos a ver la primera. Cuando en un ciclo como ustedes están viendo acá, espérenme un segundito. Antes había otras cosas por aquí. Ahora sí, más o menos. Ya, hay cosas que ha mejorado Zoom y ha empeorado. Antes tenía un punterito láser, ni modo. Bueno, decía, ya está el algoritmo ahí. Vamos a hacerlo y como aprendimos la semana anterior, paso a paso. Antes de continuar, lo siguiente, por favor, como recién ayer en la tarde, yo estaba en clase, ayer en la tarde nos han avisado de que estas clases iban a ser así a partir de hoy, incluso desde ayer en la tarde, en la noche, me imagino ya han pasado clases así. No he tenido un inconveniente y por lo tanto en esto del Zoom se me va a cortar cada 40 minutos. O sea que de aquí a 8 minutos se va a cortar. Por favor, solo tienen que reingresar nuevamente, no, no hay problemas. A la clase vamos a seguir hasta las 11:30, solo que se me va a cortar unas 3 a 4 veces en el transcurso de la clase. Ya, lo único que tienen que hacer ustedes es volver a entrar de nuevo, igual yo, porque se va a cortar a ustedes, se me va a cortar a mí y yo tengo que ingresar de nuevo nada más, igual que ustedes. ¿De acuerdo? Es el único detallecito. Bueno, sigamos. Ah, bien, el paso uno El paso uno consiste en enumerar las líneas que contienen instrucciones. Vean ustedes. Entonces aquí en este algoritmo está la línea uno donde está instrucción, no las declaraciones de variables. Eso no se ejecuta. Las cosas que el procesador va a ejecutar, y esas son estas, la línea uno, la 2, 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Este algoritmo tiene 8 líneas de código. Las llavecitas, esas no cuentan, ¿de acuerdo? Ni la declaración de variable. Ahora, paso 2, hay que construir la tabla de cálculo. Esta es la tabla de cálculo. Pero antes la tabla de cálculo tenía dos columnas, la línea y en la segunda columna calculábamos el tiempo de cada línea, ¿cierto? Ahora hay que aumentarle otra columna a esta tabla de cálculo. De manera que en la primera columna vamos a calcular el tiempo, en el mejor caso,
y el tiempo en el peor caso. Ahí vamos a calcular dos funciones de tiempo, la del mejor y la del peor. Bueno, ahora, les decía yo, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en el mejor o en el peor? Una forma de darnos cuenta es mirando el ciclo while y si adentro de ese ciclo hay una estructura alternativa. ¿Qué significa eso? Fíjense, en el ciclo, si hay una estructura alternativa y dentro de esa estructura alternativa, perdón, está dentro de un ciclo. Hay una alternativa y está dentro de un ciclo. Lo que va a implicar, primero, la alternativa implica que lo que está ahí depende del resultado de lo que está ahí comparando, por ejemplo, ¿no? Si es verdadero, se ejecuta. Si no, no se ejecuta. Si es verdadero, se hace. Si no, no se hace. Ahora, al estar dentro de un ciclo, significa que eso de ahí puede que no se haga nunca o puede que se haga muchas veces. Recuerden que eso depende del resultado que está en la línea 5, pues. Si eso da verdadero hartas veces, porque hay hartas veces el ciclo, esa es la idea del ciclo, ¿no? Que se ejecute lo que está dentro hartas veces. Entonces, como en cada iteración se define si se va a hacer o no la 6, entonces la idea es que la 6, por estar dentro de la alternativa y por depender su ejecución de lo que resulte de ahí, entonces puede que algunas veces se haga, algunas veces no, o siempre se haga, o siempre no, y así. Entonces, si hay una alternativa dentro de un ciclo, más que seguro que hay casos de estudio. Ahora hay que plantear esos casos de estudio. ¿Cuáles serían? El mejor caso y el peor caso, por supuesto. Pero ¿cómo sé cuál es el mejor caso? O sea, ¿qué es lo que, a ver, al dar toda esta vuelta, qué está haciendo en todo el ciclo? Está comparando cada elemento del vector contra una variable. Está tratando de encontrar el menor, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor que le puede pasar es que todas las veces que haga este ciclo, este if siempre sea falso. ¿Por qué eso es bueno? Porque si es falso, no se hace la línea número 6. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar esa situación. Y para eso sería bueno que nos pongamos un ejemplito. Vean ustedes aquí abajo, tengo un ejemplito del mejor caso. Por la forma en que está trabajando, ¿cuál es la idea? El menor es el primer elemento. O sea, aquí está, el 2 en este ejemplo. Y está haciendo un recorrido en el vector a partir de la casilla 1, no desde la 0, la 1, desde la 1. Entonces, va a comparar si el de la casilla 1, por ejemplo el 4, si es menor que el 2, que fue el primero rescatado. ¿Cómo no? Entonces se va a saltar, no va a asignar, se va a saltar a la vuelta, toma el 7. Y la respuesta tiene que ser no, o sea, un dato que no sea menor que el 2, para que se salte, y a la vuelta un dato que no sea menor que el 2, o sea, la idea es que el primer dato si es 2, todos los demás tienen que ser mayores que 2, ¿no es cierto? De esa forma va a preguntar, ¿el 4 es menor que el 2? No. ¿El 7? No. ¿El 5? No. ¿El 3? No. ¿El 9? No. Y así, todo el tiempo. Entonces, esta es la configuración para el mejor caso. Entonces, ahorita aquí en la tabla de cálculo, en la tabla de conteo, perdón, en la tabla de conteo, tengo que poner aquí el mejor caso. Pero, ¿qué es considerado el mejor caso? Eh, el menor está en la casilla 0. Si el menor está en la casilla 0, como ahí el ejemplo, entonces eso es lo mejor que le puede pasar a este algoritmo. Así dentro de ese ciclo nunca hace la asignación. ¿Sí? Ese es el mejor caso. Ahora, ¿cuál sería el peor? Pensando en el algoritmo este, sería que cada vez que entre dice es menor, que diga sí, y por lo tanto ejecute. La próxima es menor, sí, ejecute. Sí, 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 que cada vuelta sea así, de manera que cada vez que
que pregunte en la línea 5 logre entrar siempre a la línea 6. Aquí hay otro ejemplo. Fíjense, al comienzo toma el de la casilla 0 como el menor, el 9. Entonces, aquí en el ciclo va a recorrer todo el vector, comenzando por donde está el 7. ¿El 7 es menor que el 9? Sí. Entonces ahora el 7 es el menor. ¿El 5 es menor que el 7? Sí. Entonces ahora el 5 es el menor. ¿No es cierto? Si es sí, entonces ese dato es el menor. Seguimos. ¿El 4 es menor que el 5? Sí. Entonces el 4 es el menor. ¿3 es menor que el 4? Sí. Entonces 3 es el menor. ¿2 es menor que el 3? Sí. Entonces 2 es el menor. Cada vez se actualiza. Entonces, para que eso suceda, para que suceda la condición del peor caso, ¿qué características tienen que tener los datos del vector? Que el vector está ordenado de manera descendente, o sea, de mayor a menor. Fíjense, si no está ordenado de mayor a menor, no sería el peor caso. Vean ustedes. Ok, entonces tengo ya un par de, esto le llamamos datos de prueba, configuración si quieren, para poder hacer el cálculo. Si no tengo esta configuración va a ser difícil hacer el cálculo. Bien, procedamos entonces. Ahora, ¿cómo hago los cálculos? Acuérdense, paso 1, enumeramos las líneas. Paso 2, construimos la tablita, solo que ahora tiene dos columnas. Y en el paso 2 agregamos la configuración del mejor caso y la configuración del peor caso. O sea, un par de ejemplares donde los datos me conduzcan al mejor y al peor caso. Espérenme un segundillo. Ahora sí. Bueno, creo que ya estamos de vuelta todos, así que continuamos ya. Entonces ya hicimos el paso 1, ya hicimos el paso 2. Ahora estamos agregando la configuración del mejor caso y la configuración del peor caso, ¿no? Entonces, vamos aquí para recordar dónde estamos. Aquí está, hay el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5 y el paso 6. Entonces, el paso 1 ya está hecho, hemos enumerado. El paso 2, hemos construido la tabla y le hemos agregado ahora la configuración del mejor y del peor caso. Y aquí en la tabla, por favor, describan, tienen que describir esa configuración. Si usted no lo describe, yo no sé en qué condiciones está haciendo estos cálculos. La idea de describir es establecer en qué condiciones se están haciendo esos cálculos. Puede que esas condiciones estén bien, puede que estén mal. Entonces los cálculos dependen de esa condición. ¿Ok?
Entonces, paso 2 hicimos. Paso 3. En el paso 3 se calcula todas las instrucciones que están afuera del ciclo, ¿no es cierto? Afuera del ciclo. Entonces, esas son las líneas 1, 2, 3 y la línea 8, porque del 4 al 7 están dentro del ciclo. Entonces, vamos anotando. La línea 1, hay un if, ¿no es cierto? Lo que se está contando es la comparación. Y eso se va a hacer una sola vez. Entonces, la línea 1 se va a hacer una sola vez. La línea 2 no se va a hacer. Fíjense que aquí hay una alternativa y uno debiera decir hace y no hace. Si es verdad, la hace, si es falso, no lo hace. Pero como esto es precondicional, entonces esta no se toma en cuenta. Las precondicionales no se toman en cuenta. O sea, ¿a qué me refiero? No es que no se va a ejecutar, sino que no vamos a considerar que vaya a entrar ahí, porque el algoritmo, la ejecución del algoritmo regular es lo que vamos a tratar, no uno en donde el programador se equivocó y le mandó cero, ¿entiendes? Entonces, la línea uno se ejecuta y una sola vez, la 2 no, por eso le vamos a poner un cero. La línea 3 sí, pero en la línea 3 cuando se ejecute, hay dos instrucciones. Entonces, anotamos las dos que hay. Ahora, la 4, 5, 6, 7 están en el ciclo y lo que falta es la línea 8. Entonces, la línea 8 se ejecuta una sola vez. ¿Listo? Paso 3 ya lo hicimos. Hemos contado las instrucciones que se ejecutan que están fuera del ciclo. Esas se hacen de a una sola vez, ¿no? Porque hace esto, el otro y fin, se acabó, ¿no es cierto? Del comienzo al final, listo. Paso 4. Ahorita estamos ya en el paso número 4. ¿Qué hacemos en el paso 4? Hay que calcular. Calcular el ciclo, las instrucciones del ciclo externo. Bueno, aquí hay uno solo, es interno y externo al mismo tiempo, pero lo vamos a contemplar como externo, ¿de acuerdo? Para calcular el tiempo, sí, porque yo no puedo decir, esto se hace una vez. Recuerden que esto está en un ciclo, o sea, se va a hacer y se va a hacer y se va a hacer y se va a hacer hartas veces, hartas, pero ¿cuánto? El cuántas veces es lo que necesitamos saber. Entonces, para poder calcular cuántas veces se hace la línea 4, la 5, la 6 y la 7, todas ellas dependen del mismo ciclo, vamos a armar una tabla de cálculo. Esta es la tabla de conteo. Vamos a hablar de una tabla de cálculo. Vamos a hacer los cálculos correspondientes. Esta tablita se forma de modo horizontal. ¿Ok? De manera horizontal. Antes de que vayamos por allí, decirles lo siguiente. Fíjense que las instrucciones estas que están fuera del ciclo no tienen nada que ver con el mejor y el peor caso, o sea, porque no tienen nada que ver con esta asignación, ¿no es cierto? Por lo tanto, el cálculo que hemos hecho es igual en el mejor y en el peor. Significa que igual va a pasar del mejor y en el peor. Entonces, la línea 1, en el peor caso, una vez, 0 veces, 2 veces y el retorno una vez. En ambas situaciones se va a ejecutar la misma cantidad. Lo que va a variar es ya en el ciclo. Como dije, para eso vamos a hacer una tabla de cálculo. Estos se llaman tablas de cálculo por deducción. Así. Tablas de cálculo por deducción. Tablas de cálculo por deducción. Bueno, ¿cómo se hacen estas tablas? Esta, fíjense, era vertical, ahora esta es horizontal. Lo primero que hacemos es poner aquí, para el mejor caso. O sea, en base al mejor caso, vamos a hacer mediante prueba de escritorio, por si acaso. Vamos a ver cuánto tarda la línea 4. La línea 4, la línea 5, la línea 6, la línea 7. Vamos a ver cuánto tarda cada una de esas líneas, ¿de acuerdo? En el mejor caso, y lo mismo para el peor, vean ustedes que es igualito. Para el 4, 5, 6, 7, para el 4, 5, 6, 7, en el mejor caso y el peor caso. Ahora, en la primera fila es la fila de los encabezados. ¿Qué hacemos en la primera fila?
En primer lugar, aquí no va n, ahí va a ir la variable de cálculo. Es decir, esa variable que representa la cantidad de datos a procesar, ¿no es cierto? Que aquí sale siendo n la cantidad de elementos del vector y aquí va a ser algo con todos los elementos del vector. ¿Ya? Bien. Entonces va la variable n en ambos casos, mejor y peor. Luego, en esa fila, vamos a poner qué valores. La idea es que vamos a poner los valores, estos son valores de prueba. Vamos a probar este algoritmo con un dato, con dos datos, con tres datos, con cuatro datos, y a partir de haber probado con uno, dos, tres, cuatro, vamos a generalizar y vamos a deducir, por eso se llama tabla de cálculo por deducción. Si sé cuánto tarda con uno, con dos, con tres y cuatro, puedo deducir cuánto tardaría por un número cualquiera n. Aquí n minúscula es la variable y n mayúscula sería un valor para esa variable, un valor que no sé, porque no sé, nadie sabe, cuando hagan correr este algoritmo, nadie sabe con cuántos datos lo van a hacer correr, ¿no es cierto? Nadie sabe. Entonces, por eso decimos, esta n es el valor que tenga esa variable. Igual, en el peor caso es lo mismo. Ahora empezamos a hacer las pruebas. Vamos a probar con un dato. O sea, voy a mirar en el mejor de los casos, aquí está mi vectorcito, con un dato sería solo el 2, como que lo demás no hay. ¿De acuerdo? Lo demás no hay. Voy a como que borrarlo para que nos olvidemos, contengamos que eso no hay. Listo. Entonces, ¿cómo hago las cuentas? Miren, voy a poner un palito por cada instrucción ejecutada. Miren ustedes. Comenzamos. Vamos a recibir un vector con un dato, decimos, ¿cierto? Con uno. Vamos a hacer la prueba con uno. Entonces, n0 no, entonces i vale 1, ¿no es cierto? Como vale 1, hace esto y esto, que ya está contado por acá. Vámonos aquí al grafo. 1 menor que 1, hace la comparación. Entonces yo aquí en la línea 4, aquí abajo, en la línea 4, pongo un palito porque se está ejecutando la comparación. ¿Qué está comparando? Si 1 es menor que 1. Eso es falso. Como es falso, se salta al final, retorna y se acabó. Entonces, lo que están viendo aquí en la tablita, perdón, esto era en el mejor caso, ¿no? Era arriba, no sé por qué lo pinté allá abajo. Aquí. Lo borraré de acá. Ya, después lo vemos. Digo después porque no me deja definir el tamaño de mi borrador. Si es del borrador, me voy a borrar una línea y no quiero eso. Bueno, estamos contando acá, arriba, en el mejor caso, con este ejemplito, dijimos, ¿cierto? Si tiene un dato, solo se ejecuta la línea 4 una vez y las demás no. Eso significa no, no y no, no se ejecutan. Se acabó. Ahora voy a hacer la prueba de nuevo, esta vez con dos datos, con dos. Entonces, ahora mi vector no tiene uno, ahora tiene dos datos. ¿Ok? Dos. El 2 y el 4, nada más. Voy a ver ahora cuánto tardan estas líneas, no todo el algoritmo, ¿no? Estas. Entonces comenzamos con una comparación en la línea 4. Entonces se ejecuta una comparación en la línea 4. ¿Qué está comparando? Si uno es menor que 2, ¿no es cierto? Y como es verdadero, va a ejecutar la línea 5. Palito en la línea 5. ¿Qué está haciendo la 5? Está comparando si el 4 es menor que el 2. Y eso es falso. Como es falso, se salta a la 6, no se hace y hace el 7. Palito en la 7. Y ahí de 1 pasó a 2 la variable i, ¿no es cierto? Volvemos, compara, palito por comparar. El hecho de comparar ya está ejecutando algo.
Como el resultado de comparar 2 menor que 2 es falso, simplemente se sale del ciclo, retorna y fin. Se acabó el algoritmo. Pero aquí ya anoté cuántas veces se hizo cada línea de la 4 a la 7. Ahora nos vamos a probar de nuevo, esta vez con 3. Voy a hacer como que el vector solo tiene 3 datos, ¿no? El 2, el 4 y el 7. Nada. Empezamos de nuevo. Y empieza en 1, me tomo el primer elemento que es 2 y compara. Entonces, palito por comparar. ¿Qué compara? 1 menor que 3. Como es verdadero, compara otra vez. Palito por comparar. ¿Qué está comparando? Si el 4 es menor que el 7. Como eso es falso, se salta a la 6 y hace el 7. Entonces no hay palito para el 6, pero sí hay palito para el 7. ¿Ya? Aquí incrementa, ya se vuelve 2 y compara, palito por comparar. Como 2 es menor que 3, es verdadero, entonces va a la 5 y también compara. ¿Qué está comparando ahora? Si el 7 es menor que el 2, como eso es falso, se salta a la 7. Entonces hace la 7. Incrementa y compara, palito por comparar. ¿Qué está comparando? Si el 3 es menor que 3. 3 menor que 3, falso, se salta el while, retorna y fin, se acabó. Ahora debo hacer la prueba otra vez. Fíjense que hay que hacer la prueba. La recomendación es que hagan la prueba mínimo unas 4 veces. Si no, no sirve. Van a deducir cosas raras. Entonces lo pruebo por cuarta vez. Esta vez ya con 4 datos. Uno, 2, 3, 4 datos. Entonces, vamos de nuevo. M, el menor por ahora, es el primer elemento, el 2. Y empieza en 1 y compara. Palito por comparar. ¿Qué compara? Si el 1 es menor que el 4, como eso es verdadero, hace otra comparación. Palito por la otra comparación. ¿Ok? Como, ¿qué está comparando ahora? Si el 4 es menor que el 2, y eso es falso. Como es falso, se salta el 6 y hace el 7. Eso hace que y se vuelva 2 y vuelve arriba a comparar en el para. ¿Qué está comparando? Si el 2 es menor que el 4, como es verdadero, hace esta otra comparación. ¿Ya? Y esa comparación que está comparando ahorita, eh, si el 7 es menor que el 2, como eso es falso, se salta al 6 y hace el 7. Y luego de ahí vuelve a comparar. Si el 3 es menor que 4, como es verdadero, hace esta otra comparación. Y ahí que está comparando, si el 5 es menor que el 2, y eso es falso, incrementa, que es la línea 7. Luego vuelve a comparar.
que compara si el 4 es menor que el 4. Como es falso, pero ya comparó, por eso lo anoté. Como da falso, se salta, ¿no? Retorna y fin. Listo. Hemos hecho 4 pruebas y a partir de las 4 pruebas voy a empezar a deducir. ¿Cómo hago la deducción? Tengo que ver qué relación hay entre el valor de n y el tiempo que tarda esa línea. Esto se hace línea por línea. Entonces veo, si hay un dato, una sola vez se hace la línea 4. Con 2 datos se hace 2 veces, con 3 se hace 3, con 4 se hace 4. Con lo que concluyo de que para cualquier valor de n, si n vale 1000, entonces la instrucción que hay en ese while también tarda 1000. ¿Ok? Entonces la deducción para 1, 1, para 2, 2, para 3, 3, para 4, 4, entonces para n va a tardar n, o se va a ejecutar n veces. Ahora, la línea número 5, esa es la 4, la línea número 5, con 1 hace 0 veces, con 2 hace una vez, con 3, 2, con 4, 1. Entonces puedo deducir que el tiempo que tarda depende del valor de n, no de las otras variables. Depende de n, no de las otras cosas. Entonces, cuando es 1, 0, 2, 1. O sea, puedo deducir que para un valor n cualquiera, la línea 5 se hace 1 menos que el valor de n. Vean, cuando n es 4, 3. Con 3, 2. Con 2, 1. Con 1, nada. Entonces, la deducción aquí es, para un valor n cualquiera, va a tardar 1 menos que ese valor, que nosotros decimos n menos 1. Ahora veamos qué pasa con la 6. Con un dato no hace la 6. Con 2 tampoco, con 3 tampoco, con 4. Entonces, con ningún valor de n hace la línea 6. Conclusión, se hace 0 veces. O sea, no se hace. Ahora, la línea número 7. Pero vean, la 7 tiene exactamente el mismo comportamiento que la 5. Así que no necesito calcular nada, sino simplemente anoto lo mismo. ¿Ok? Bueno, ahora que ya terminé esta tabla de cálculo por deducción, lo único que tengo que hacer es llevar estos resultados que están por acá, los tengo que llevar allá arriba. O sea, resumiendo, la línea 4 tarda n, el valor de la variable n. O sea, aquí ya lo pongo como n. ¿Cuánto tarda la línea 5? N menos 1, dice aquí. Entonces, la línea 5, n menos 1. Y la línea 6, 0. La línea 7, y la 7, lo mismo, ¿no? Aquí n menos 1. Como ven, estoy trasladando nada. Todos los cálculos hechos en la tabla de cálculo por deducción. Bueno, para ustedes la tareita acá, piense que ya le hice la prueba, pero ahora hay que tomar en cuenta este vectorcito con un dato, con 2, con 3, con 4, igual que hicimos en el mejor caso. Aquí ya estaba la prueba, ¿no es cierto? Con un dato, solo el 9. M tiene el 9 y vale 1, 1 menor a 1, falso, se sale. La línea 4 se hace una vez y las demás no se hacen. Bueno, ustedes terminan de hacer todo lo demás aquí. Ya ustedes como tarea lo van a terminar de rellenar. Sigamos. Ese ha sido el paso número 4. Falta por terminar, ya yo hice mi parte, ahora le falta a ustedes. Con esos valores van a llenar aquí, ¿no es cierto? Van a llenar aquí. Ahora,
¿Qué hacemos ahora en el paso número 5? Lo que tenemos que hacer es hacer una suma algebraica de toda la columna. Entonces, una n, 2n, 3n. Entonces, la línea número, perdón, el algoritmo tarda 1, 2, 3 veces n, ¿no? Sumando. Ahora, ¿más cuánto? Igual, 1 más 2 son 3, más otro aquí son 4 en positivo, menos 2 negativo, 4 menos 2 queda 2. Entonces, más 2. Este algoritmo, en el mejor de los casos, porque eso hemos calculado, el mejor tarda 3n más 2. 3n más 2. ¿Ok? Ahora, para ayudarlos, les voy a decir que esto tarda, en el peor de los casos, va a tardar 4n más 1. Cuando terminen de hacer esto, lo trasladen acá, al sumar, les tiene que salir algo así. Si no les sale así, algo han hecho mal. Listo, ya está hecho el paso 5, que es sumar. ¿No? Sumar. Listo. Ahora el paso 6. El paso 6 ya es la conclusión. En realidad, la conclusión es que este algoritmo tarda entre 3n más 2, ese es el mínimo, y 4n más 1, que sería el máximo. Mínimo y máximo. Vean que son dos funciones distintas las que se han generado. ¿Ok? Sigamos. Con eso, ya hemos hecho el cálculo. Fíjense, este es como hacían antes, solo que hay que hacer dos veces ahora. Uno considerando un ejemplo del mejor caso y otro con el peor caso. ¿De acuerdo? Ahora nos toca hacer otra parte, que es la verificación. Acuérdense que en computación todo se puede verificar. No necesito que venga alguien y me diga si está bien hecho o mal. Ahora, ¿cómo vamos a verificar? Aquí va la cosa. Entonces, en primer lugar, para verificar, voy a calcular el tiempo teórico para n igual a 4. Entonces, en teoría, con 4 datos, un vector con 4 datos, ¿cuánto tardaría? Cuando digo en teoría, me refiero a estas fórmulas que hemos calculado. Entonces dice, va a tardar entre, porque es un intervalo de tiempo, no va a tardar ni 3n más 2 ni 4n más 1, está entre esos dos valores. Entonces, en teoría, con 4 datos va a tardar entre 3n más 2 y 4n más 1. Vean que son estos dos de acá. En eso. Pero como vamos para un caso concreto de 4, entonces va a tardar, reemplazamos la n 4, y esto va a tardar entre 3 por 4 más 2 y 4 por 4 más 1, dando como resultado 12, 14, 16, 17. Va a tardar entonces entre 14 y 17. O sea, todo el algoritmo va a ejecutar entre 14 y 17. Si hago la prueba y tarda menos de 14, algo hice mal en la prueba o algo hice mal acá. Si tarda más de 17, lo mismo, algo hice mal o en la prueba o en el dispositivo. Algo hice mal. Tiene que estar entre 14 y 17, como. Este es el tiempo teórico en base a las fórmulas. Lo que necesitamos ahora es determinar cuánto va a tardar de verdad, cuánto, y para eso nos ponemos un ejemplo, obviamente con este valor, con 4 datos. Aquí me estoy inventando un vector con 4 datos cualquiera. O sea, no estoy sacando ni de acá ni de acá, porque si saco estos 4 o estos 4, estaría al mejor, está yendo al peor. No. Quiero ver qué pasa con un vector de 4 datos random.
Entonces, procedemos. Para eso necesito bajar un poquito para aquí, porque tengo que ver todo el algoritmo. Ahí desde la línea 1, mira. Entonces recibimos el vectorcito con 4 elementos y aquí empieza. Voy a ir pintando un palito cada vez que se ejecute una instrucción. Va a comparar palito, ¿cierto? Palito. Luego, como esto es falso, porque n vale 4, entonces se salta a la línea 3, ¿no es cierto? En la línea 3 hay dos instrucciones, entonces dos palitos. Palito 1 y palito el otro. Listo. Luego va a la línea 4, compara, palito por comparar. ¿Qué está comparando? El 1, si el 1 es menor que 4. Y como eso es verdadero, entra al ciclo y compara, palito por comparar. Ahora, ¿qué está comparando? Lo siguiente. El 12 es el menor por ahora, ¿no? Está comparando el 7. Si el 7 es menor que el 2, como eso es falso, se va a saltar el 6 y hace el 7. Palito por ejecutar el 7. El 6 no se hizo. Y de ahí vuelve a comparar, palito por comparar. ¿Qué está comparando ahora? Si el, este, si el 2, porque ya va por 2, ¿no es cierto? Aquí incrementó, si el 2 es menor que 4. Como es verdadero, compara otra vez, palito por comparar. ¿Qué está comparando ahorita? Un elemento del vector. ¿Cuál? Esta vez el 1. Hace rato comparó el 7, ¿no es cierto? Ahora está comparando el 1. El 1 es menor que el 2, y esta vez es verdadero, y por verdadero hace la línea 6, palito por hacer la línea 6. Y luego hace la línea 7, palito por hacer la línea 7. Pero ya el 2 no es el menor, le voy a pintar el puntito acá arriba, el 1 es el menor. Entonces, ya contamos la asignación, contamos el incremento. Ahora compara, palito. ¿Qué está comparando? Si 3 es menor que 4. Como es verdadero, hace la otra comparación, palito. ¿Qué está comparando acá? Si el 8 es menor que el 1. Como eso es falso, se salta y hace el 7. Hace el 7 y luego vuelve a comparar. No sé si me he saltado. No, no, creo que no, ¿no? Creo que me salté en alguna. No me acuerdo en cuál. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero esta cosa. Mi problema es que aquí están las herramientas abajo. No sé por qué Microsoft no aprende. Las herramientas debería ponerlo a la izquierda. Antes aparecían ahí. Bueno, estamos ahí. Voy a tratar de a ver si. Esto ustedes lo tienen que hacer con dos manos. Con la izquierda, aquí a la izquierda arriba, fíjense, ahí arriba. Estoy viendo qué instrucción estoy haciendo y abajo voy anotando los palitos. ¿Ya? Entonces, aquí la 1, palito porque se
Está comparando. Ya dijimos, la 2 se salta, no la va a hacer. La 3 hay dos instrucciones, dos palitos. Uno, dos palitos. Luego, entre esos dos está el valor de i, que es 1, y la asignación. Entonces, en esa asignación, estoy pintando aquí abajo, el 2 es el menor por ahora, ¿no? El menor. El menor está allí en 2. Y ahora compara, en este momento, i vale 1. Acuérdense, i vale 1. De repente aquí me voy a poner a la variable i y sus valores. 1. Ahora, para no confundir. Ahora, compara. Palito por comparar. ¿Qué compara? 1 menor a 4. Como es verdad, hace esto, que es otra comparación. ¿Qué comparamos? El de la casilla 1. En este caso, el 7. Si es menor que el 2, como eso es falso, se salta e incrementa. O sea, palito por incrementar, y a esto está en 2. Ahora, volviendo arriba, vuelve a comparar, palito por comparar. Está comparando y, ¿no? 2 menor que 4. Como es verdadero, hace la línea 5, palito por la 5. Ahí está comparando el de la casilla 2, 0, 1, 2. Si el 1 es menor que el 2, como es verdadero, ejecuta la 6, palito por hacer la 6. Incrementa, palito por incrementar. Eso significa que esto se volvió 3, ¿no? Y compara en el while, palito por comparar. Está comparando si el 3 es menor que el 4. Como es verdadero, hace la línea 5. ¿Qué hay en la 5? Está comparando, en este caso este fue el menor, está comparando el 8. Si el 8 es menor que el 1. Como eso es falso, hace la 7. Palito por hacer la 7. Y luego vuelve al palito de la 7, me falta que esto pasa a 4. Ahora, aquí compara, ¿no es cierto? Compara, palito por comparar. ¿Qué está comparando? I que vale 4 con n que vale 4. 4 menor a 4 y eso es falso. Como es falso, se salta por acá y retorna. Palito por retornar. Creo que estábamos igual hace rato, ¿no? Lo mismo. Pero bueno, no está de más hacerlo de nuevo. Y se acabó el algoritmo. Entonces, conclusión, este algoritmo con este vector de 4 datos hizo 1, 2, 3 por 5, 15. Ejecutó 15 instrucciones. Y resulta ser que, a ver, ¿cómo sé si está bien o está mal? En principio, tenía que haber ejecutado entre 14 y 17. Y el 15 está entre 14 y 17. Más de 14, pero menos de 17. Esa es la forma que podemos verificar que un algoritmo está bien calculado, ¿no? Haciéndole una prueba y luego verificar los resultados. Recuerden, intervalo entre 14 y 17. O sea, 14, 15, 16 o 17, cualquiera de esos cuatro puede ser. ¿Listo? Bien. Así es como se hace el cálculo. ¿No? Así es como hacemos los cálculos y la prueba de verificación para ver si estamos dentro del resultado. Ya no es una sola fórmula, son dos fórmulas. La fórmula para el menor y la fórmula, o sea, la del mínimo y la del máximo. Y en la verificación, el resultado que hallemos va a estar entre esos dos límites, entre el mínimo y el máximo. ¿Ok? Ahora haremos lo mismo, pero con un algoritmo recursivo. Esta es la forma de calcular con un algoritmo iterativo. El resultado es esto que está aquí por si acaso. ¿Ah? Esto que está por acá
El TDN es el resultado. Estas otras tablitas nos ayudaron a calcular ese resultado. Bueno, en realidad estas tablitas nos ayudaron a llenar las columnas y de ahí, haciendo una suma algebraica, obtenemos este resultado. ¿Ok? Bueno, sigamos. Ahora vamos a hacer el cálculo del tiempo para un algoritmo recursivo. ¿Ok? Espérenme un ratingo. Vamos a limpiar esa parte de la pizarra para hacerlo bien. Ese es el algoritmo recursivo. Esperaremos unos segundillos más, por favor, que terminen de reingresar los demás y continuamos, ¿ya? Bueno, ya volvimos, creo, todo, ¿ya? Continuamos. Ok. Entonces decíamos, estamos haciendo el cálculo de algoritmos recursivos ahora, ¿no? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Esto ya no se hace por tablas de cálculo ni tablas de conteo, ya no, ¿cierto? Es diferente. Entonces, aquí hay 5 pasos. Paso número 1,
lo que hacemos es establecer las ecuaciones de recurrencia en el primer paso y ya nomás vamos a poner la función de tiempo y lo vamos a calcular aquí directamente contando. Entonces, vamos directamente a las cuentas. Pero ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por el caso base. Fíjense ustedes, el n igual a 0, recuerden, no es caso base, eso es precondición. Entonces, vamos por el caso base. Nos imaginamos que aquí está entrando en el caso base. O sea, n vale 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Se ejecuta esta instrucción. Voy a ir pintando cada instrucción ejecutada. Listo. Como 1 no es igual a 0, se va a saltar al otro if, ¿no? La otra comparación. Hace la comparación. 1 igual a 1, ese sí es verdadero. Entonces se va a ejecutar esta línea. Aquí no hay que enumerar porque estamos viendo cuál se está ejecutando. Y como entró al este if, se va a saltar el else, ¿no es cierto? Y va a ejecutar el return. Y se acabó el algoritmo. Listo, ya no hay más. Fin. Entonces, ¿cuántas instrucciones se ejecutaron en el caso base? Está facilito. 1, 2, 3, 4. Y eso pintamos acá. Se ejecutan 4 instrucciones cuando n es igual a 1, o sea, en el caso base. Si hubieran 2 casos base, habría que hacer una cuenta por cada uno de ellos. Ahorita hay un solo caso base, entonces una sola cuenta. Listo. Ahora hay que volver a hacer las cuentas, pero esta vez para el caso general. Caso general. ¿Cómo contamos para el caso general? Procedemos de la siguiente forma. El caso base si es 1, ¿no es cierto? El caso general es si es un número cualquiera. Puede empezar 10, 100, 1000, un número cualquiera, que no sea el caso base. Yo voy a pensar en 100. Recibo un vector con 100. Perfecto. Entonces se ejecuta esta instrucción. Ya la voy contando, vean ustedes. Esa. Perdón, me olvidaba. Antecito. Rebobinemos un poquito. Ya está. Hagamos control Z. Es decir, el caso general es cuando entra aquí, ¿no? Al donde dice caso general. Dentro del caso general hay una alternativa y de ella depende una sola instrucción. O sea que esta de aquí puede que se haga y puede que no. Entonces, si esta instrucción se hace, ese es el peor caso. Y si esta no se hace, ese es el mejor caso. Está mucho más fácil todavía que los iterativos. Entonces, yo diría que es la compensación. De repente es más difícil hacer algoritmos recursivos, pero es más fácil contarlo. La compensación. Entonces, volviendo, esto del mejor caso y peor caso se toma en cuenta en base a al caso general, ¿ya? Al caso general. Entonces, lo mejor que le puede pasar es que no se hagan instrucciones y lo peor es que sí se hagan instrucciones. Entonces, ahora sí de nuevo, empezamos con un n, digamos que 100, un vector con 100 datos. Compara si es 0, ese es para la precondición, se ejecuta eso, es falso, rebota al otro if, n igual a 1, también hace la comparación, pero va a rebotar porque no es 1, entonces entra al caso general. Acá en el caso general hay una asignación, o sea que tiene que asignar algo, entonces se ejecuta esa asignación. Después de eso va a comparar. Ahora, como estamos en el mejor caso, vamos a suponer que la comparación da falso, entonces se salta eso y retorna. Y retorna. Ahora, ¿cómo es la cosa entonces? ¿Cuánto tarda? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Este algoritmo tarda 5, pero solo 5 instrucciones, no. Falta algo más. Más, a ver, de las 5, simple, simple, simple y simple. Esta es la única instrucción compleja. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo llamada a otro proceso. Y no sabemos cuánto tarda ese proceso. Entonces, como está llamando a ese proceso, eso lo ponemos acá.
Entonces, el más el tiempo que tarda el proceso menor, ¿con cuánto? Aquí clave, con uno menos que lo que ha recibido. Entonces, va a tardar con uno menos de lo que recibe. O sea, va a tardar n menos 1. Eso. Ahora, ¿cómo se entiende? Vean ustedes, esta es la función de tiempo y esta es la función que devuelve el menor. No es lo mismo. Función que devuelve el tiempo, función que devuelve el menor. Ahora, ¿qué tiene que ver esta letra mayúscula M? Debería poner el nombre completo de la función, pero lo estoy resumiendo con la primera letra. La idea es que este es el tiempo que tarda esta función. Eso es lo que queremos decir, el tiempo de esta función, porque podría ser de otra, de esta. Ahora, los parámetros aquí no son, esta es función de tiempo, ¿ya? Es la función de tiempo. Entonces, los parámetros son de una función de tiempo, no los parámetros de la función que devuelve el menor. El menor devuelve el menor de n datos de un vector, ¿no es cierto? Entonces, no es esto. Aquí voy a poner la variable de conteo. La variable de conteo, que casualmente es esta misma variable, la variable de recursión. Ahora, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que el tiempo que tarda esta función con n datos, el tiempo que tarda esa función con n datos es igual a ¿cuánto? A 5 instrucciones, o sea que va a ser una de estas 5 instrucciones más el tiempo que tarde esta función, más el tiempo que tarde esa función, pero con uno menos. Como esta es esta misma función, ¿no es cierto? Entonces, con uno menos con respecto del valor que recibe. Entonces, uno menos que este valor. Si este es n, entonces este es n menos 1. Y no hay más, ¿sí? No hay más. Hace esto, y obviamente al hacer esto involucra la llamada recursiva y ya está. Eso es lo que va a tardar en el mejor caso del caso general. Ahora nos vamos al peor caso. En el peor caso, vamos a hacer otras cuentas. Igual, pensamos de nuevo en 100 datos, N0 no, se va a saltar al otro, N1 tampoco, es 100, se salta al general, ahí hace la asignación, hace la comparación, y esta vez estamos asumiendo de que sí va a entrar acá, ¿no? Es el peor caso, sí va a entrar, entonces ejecuta esa instrucción, esto no es un while, ¿no es cierto? Simplemente ejecuta eso y retorna, y retorna. Ahora, ¿cuánto tarda en total? Ahí está, retorna, al retornar se acabó el algoritmo. Solo debo contar, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está ejecutando 6 instrucciones, pero me estoy olvidando de algo. El tiempo que tarda este algoritmo, que es el mismo, pero con un dato menos. 6 más el tiempo que tarde la función menor con n menos 1 datos. Eso es el peor caso. ¿Listo? Entonces, en el paso 1 establecemos las ecuaciones de recurrencia. ¿Por qué se llaman ecuaciones de recurrencia? Miren, ahorita nos ha dado 3 ecuaciones. Lo menos que tiene que salir en el paso 1 son 2 ecuaciones. Si hay un solo caso base y un solo caso general. 2. Pero como ahora pueden salir 3, podrían salir 4, 5 ecuaciones. Entonces, las que correspondan al caso base y las que correspondan al caso general. Para nosotros ahora, en el caso base, una sola función de tiempo, y para el caso general hay dos, la del mejor y la del peor caso. Bien, ahora que ya están establecidas las ecuaciones de recurrencia, hay que empezar. Les decía, perdón, ¿por qué se llama ecuación de recurrencia? Aquí esto vale 4 y aquí no hay recurrencia, es acá. Si yo quiero saber cuánto tarda esto para 100 datos,
¿qué es lo que hacemos normalmente? Reemplazar eso, ¿no? Entonces, si lo intento reemplazar, miren lo que sale. Ah, ¿cuánto tarda para 100? Va a tardar 5 más lo que tarde para 99. O sea, no terminé de saber realmente cuánto tarda, porque para saber cuánto tarda, tengo que saber cuánto tarda. A eso se llama recurrencia. Por ahora, esto está en algoritmo recursivo porque como se llama a la misma función, por eso acaba generándose una ecuación recurrente. Bueno, pero ya tenemos la función de tiempo. Vean ustedes, ya en el paso 1 ya tenemos la función de tiempo medio que facilito. El problema es que hay que deshacer esa ecuación recurrente. Bueno, ustedes en cálculo, en alguno de los cálculos han aprendido a resolver ecuaciones de recurrencia, ¿no? Ecuaciones recurrentes o funciones recurrentes también le llaman. Hay varios métodos, ¿ok? Uno de esos métodos es el método de sustitución. Entonces vamos a resolver esto por sustitución. Ahora, ¿cómo se hace esto? Atiendan acá. Digo iteración cero. ¿Qué hago en la iteración cero? Me copio la función recurrente que quiero resolver, que es esta, la primera. Ustedes de tarea van a hacer la segunda. Entonces digo, el tiempo que tarda, o sea, voy a copiar esta ecuación, mira, esta, de las tres que hay, la segunda. El tiempo que tarda el menor en hallar el menor de n datos. Eso es igual a ¿cuánto? Aquí dice 5 más el tiempo que tarde el menor, pero con un dato menos, n menos 1. Listo, ahí comenzamos. Entonces, como su nombre dice, sustitución. Voy a borrar esto para hacerlo de nuevo con ustedes y no se me enrede. ¿Ok? Ok, entonces hago, piense aquí en esto que está aquí a la derecha, no lo puedo reducir a nada. Entonces directamente voy a hacer la primer sustitución. Primer sustitución. Lo de la izquierda queda igualito, pero ya no lo repinto. Aquí esto es igualito. Lo único que tengo que hacer es sustituir. Espérenme un segundillo que quiero sustituir esto. Esta función. Entonces, lo sustituyo así, digo, en base, esto lo tengo como concepto teórico y en base a eso, ¿cuánto tarda esa función con esta cantidad? Aquí me dice, esta función con una cantidad n tarda esto. Entonces lo reemplazo. Esta función menor va a tardar 5 más lo que tarde la misma función, eso es lo que quiere decir. Para n tarda, ¿qué cosa? 5 más lo que tarde la misma función, pero con un dato menos. Entonces, cuidado con un dato menos. ¿Con respecto a qué? Esto es lo que estoy sustituyendo. Esto. Entonces, va a tardar 5 más lo que tarde la misma función con uno menos de estos. Aquí hay n menos 1. Entonces, uno menos que eso sería n menos 2. Y ahora hago matemática. 5 más 5, 10, más el tiempo que tarde el menor, pero para n menos 2. Listo. Si no puedo reducir más, entonces hago la siguiente iteración o sustitución. 2. Piense que estoy sustituyendo. Esto no es esta parte la que estoy sustituyendo. Esta cuestioncilla.
porque mejor si lo pinto de este color. Ahí. Esto, ¿ya? Eso es lo que estoy sustituyendo. Porque, de acuerdo a cómo está establecido, el tiempo que tarda para cierta cantidad es, segundillo, hace mucha calor y se me resbala el marcador. Bueno, decíamos, el tiempo que tarda, ¿cuánto es? 5 más el tiempo que tarde la misma, pero con un dato menos. Y estaba con n-2, ahora con n-3, 1 menos. Hago matemáticas, 15 más el tiempo del menor para n-3. Aquí se recomienda hacer mínimo 3 iteraciones. Y en cada iteración lo que hacemos es reemplazar o sustituir la ecuación recurrente. Entonces, ¿cuánto tarda para n-3? Va a tardar 5 más el tiempo que tarde para 1 menos. Hacemos matemática y listo. Ahora generalizamos. Porque aquí tendríamos que seguir sustituyendo, sustituyendo, sustituyendo y como que no vamos a acabar nunca. Por eso hacemos una generalización. Decimos, eso es en la iteración 3. Luego hay que hacer lo mismo en la 4, la 5 y así sucesivamente hasta llegar a la iésima iteración. ¿Qué va a pasar en la iésima iteración? Va a pasar lo siguiente. Vean ustedes acá, en cada iteración que vemos, una constante y la función de tiempo. Constante, perdón, claro, 5 más 5, 10, constante, función de tiempo. Constante, función de tiempo. Constante, función de tiempo. Constante, función de tiempo. O sea, eh, hay dos cosas acá. Entonces, esta es una constante. Entonces, digo yo, en la iésima va a tener dos partes también. Una de ellas va a ser constante. Y le llamo A. Puede llamarle A, X, Y, lo que quieran. Yo le llamo A. Esa constante. Es decir, en la iésima iteración, aquí va a haber un número constante. Uno. A eso se le suma, ¿qué cosa? El tiempo. Porque, ¿cuál es la idea? Voy sustituyendo. ¿Cómo lo voy sustituyendo? Sacándole uno, sacándole uno, sacándole uno, sacándole uno. Pues si le voy sacando un dato, un dato, un dato, un dato, un dato, y sacándole de un dato, un dato, un dato, voy a acabar con un solo dato. ¿Por qué con un solo dato? Porque n igual a 1 es el caso base. A ver, si empiezo con una bolsa con n datos y le voy sacando uno, 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 de uno en uno, ¿voy a acabar con la bolsa vacía? No. Antes de la bolsa vacía voy a acabar con una bolsa con un solo dato. El caso base. ¿Ok? Entonces, acá, permítame un segundillo, a ver. Esto va a seguir disminuyendo hasta llegar al caso base. Ese numerito de ahí proviene del siguiente lugar. Espérenme un rato. Ese 1 del caso base, ese es el que pintamos acá. Ese. Se va a llegar ahí hasta el caso base. Hasta el caso base. Eso quiere decir. Bueno, con eso hasta ahí llegamos. Está incompleto, no hemos terminado, pero ese es el paso 2. Ahora nos vamos al paso 3. ¿Qué hacemos en el paso 3? Vamos a tratar de determinar el número de iteraciones, es decir, cuánto vale i en este lugar.
cuánto vale i, o sea, en cuántas iteraciones llego hasta el caso base. Eso es. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí en el paso 3 es determinar el número de iteraciones que se tiene que hacer hasta llegar al caso base. ¿Cómo se hace? Atentos a esto, el cómo, aquí es donde meten la pata. Solo tengo que mirar las llamadas recursivas y de ellas me interesa su parámetro. Fíjense, aquí es n-1, n-2, n-3, n-4, n-1, n-2, n-3 y n-4. Y así. Entonces, ¿qué hago acá? Tenemos un rato esto del calor. Ahora sí. ¿Dónde estamos? Ya. Construimos una ecuación. Les decía, hay que ir mirando por este lado n-1, n-2, n-3. La parte de n- es fijo. Eso lo voy anotando aquí para construir mi ecuación. N menos. Pero la parte que está a la derecha del menos es variable. 1, 2, 3, 4. Está variando. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar una relación entre eso que está variando y el número de iteración. Entonces, cuando la iteración es 0, ese numerito es 1. En la iteración 1, ese numerito es 2. Cuando este vale 2, esta cuestión vale 3. Y cuando esto vale 3, esta cuestión vale 4. Entonces, puedo deducir que ese valorcito que está ahí es el valor de i, uno más que el valor de i. Importante el paréntesis, cuidado, ¿eh? Uno más de lo que vale i. Cuando i vale 0, eso es 1. Cuando es 1, eso es 2. Cuando es 2, ese es 3. Cuando es 3, ese es 4. O sea, este es uno más que este valor de i. Listo. Ese, como dije, es una ecuación y toda ecuación tiene dos partes, lado izquierdo y lado derecho. Entonces, ¿qué pongo en el lado derecho? Es a dónde lo quiero igualar. Lo que tengo que igualar es a ese 1 de ahí. O sea que este 1, en resumidas cuentas, es este 1 de acá. ¿Ok? Ahora, de esa ecuación, tengo que despejar la variable i. De esa ecuación, debo despejar la variable i. Entonces, digo n es igual a 1 y traspaso todo eso al otro lado a hacerse positivo. Se puede hacer eso, ¿no es cierto? Intercambiar de lugares. Finalmente, i es igual a n menos 2.
Listo. Eso es solamente el paso 3. Ahora nos vamos ya hicimos el paso 1, el paso 2. Este es para el mejor caso, ¿cierto? Solo para el mejor caso, paso 3. Y de ahí nos vamos al paso 4. Igual eso lo voy a borrar para que lo hagamos completo. Listo. ¿Cómo se llama el paso 4? Simplemente hay que calcular las constantes. Aquí aparece, o sea, eso tiene que ver con el paso 2 por si acaso, ¿ah? Con el paso 2 de aquí. La única constante que quiero calcular es cuánto vale esa constante en este punto, porque esto en la iteración 0 vale 5, en la 1 vale 10, en la 2 vale 15, en la 3 vale 20, pero en la iésima no sé cuánto vale. Dijimos A en forma genérica. Entonces debo calcular el valor de A. Entonces, ¿cómo lo calculo? Mirando los valores de acá, otra vez por deducción. Esa constante es 5 en la iteración 0. O sea, aquí arribita está la iteración. La iteración 0 vale 5. Luego observo, esa constante cambia de 5 a 10. ¿Cómo cambia? Partiendo de ese 5 que ya tenía antes, le aumenta 5 la iteración 1. Entonces, la iteración 1 lo que hace es a ese 5 le está aumentando otros 5. Listo, con eso se hacen 10. ¿Qué hace con ese 10 la iteración 2? Le aumenta otros 5 la iteración 2. Entonces aquí digo más un 5 aportado por la iteración 2. Y luego a ese resultado le agrega otros 5 de la iteración 3. Más 5. Y así sucesivamente hasta que en la iésima iteración, ¿qué pasa? Aquí ya hago deducción. En la iteración 1 le aumenta 5, en la 2 5, en la 3 5. Eso quiere decir, por observación, que en cada iteración siempre le está aumentando 5. Significa entonces que en la iésima también le va a aumentar 5, porque estoy mirando que en todas las iteraciones le aumenta 5. Listo. Ahora, ¿y cuánto es eso? Bueno, esto es el 5 de acá, y ahora aquí voy a aplicar un poco de matemática. ¿Cuántas veces estoy sumando el 5? Mire, el 5 estoy sumando una vez, dos veces, tres veces, el 5 tres veces me da 15, ¿no es cierto? Comenzando de aquí, no de acá, de aquí. 5 una vez, dos veces, tres veces hacen 15. Y así voy a sumar, ¿cuántas veces? Desde aquí hasta aquí hay y veces. Desde aquí hasta aquí hay y veces. Entonces, 5 repetido y veces o 5 sumado y veces se abrevia como 5i, que es lo mismo que decir el 5 y veces. Desde aquí, ¿no? Este otro 5 es el que estaba antes. Entonces ese es el valor de A, 5 más 5i. Pero no quiero el valor de A en términos de iteración, lo queremos en términos de n. Y por eso vamos a sustituir el valor de esa variable por lo que se tenía ahí. Para eso era. Ups, le puse cola. Para que quede clarito que es n-2. Entonces solamente lo reemplazo. Eso es 5 multiplicado por i, pero i vale n-2. Y eso es, y finalmente eso es a. Entonces a es 5 veces n-5. Listo.
No hay más constante. Entonces, ahora nos vamos al paso 5. ¿Qué hago en el paso 5? El paso 5, señores, comienza donde terminé el paso 2. Exactamente en ese lugar comienza. Así que voy a copiar todo lo que estaba aquí, acá. Entonces, copiando. ¿Qué tenía ahí? A. Recuerden, antesito de este igual, miren que hay el tiempo de la función menor para n. Eso es lo que está a la izquierda del igual. El tiempo para de la función menor para n datos. ¿A qué es igual? Ahí va lo de la derecha. Es igual a más el tiempo del menor para 1. Después de haber deshecho todas las recurrencias, queda así, sin recurrencia. Ahora, ¿cuánto vale A? Aquí está, 5n menos 5, y eso es lo que ponemos ahí. 5n menos 5. Eso es A. ¿Y cuánto vale tm de 1? Bueno, el tiempo del menor para un dato, eso está aquí. Vieron ustedes que para un dato dijimos que tarda 4, ¿no? Ya estaba calculado, 4. Entonces, solo hay que poner eso. El tiempo para uno es 4. Ahora, haciendo matemáticas, decimos que el tiempo del menor de n datos es igual a 5n menos 1 en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. ¿Listo? Resaltando. En el mejor caso, tarda 5n menos 1 este algoritmo. Y su tarea de ustedes es calcular cuánto tardará para el peor caso. ¿Ok? Bueno, así es como se hace estos cálculos. ¿Ok? Bueno, y listo. Ahora su tarea ustedes no van a empezar de cero. Vean ustedes que el paso 1 ya está hecho, ya está la fórmula o la ecuación de recurrencia para el peor caso. Lo que tienen que hacer es a partir del 2, el 2, 3, 4, 5, los pasos del 2 al 5, pero tomando en cuenta esta situación, ¿no? Este tiempo. Y ya no el de acá, sino este otro. Es parecido a lo que hemos hecho, por si acaso. Se van a dar cuenta que es casi lo mismo. No es lo mismo, pero es casi lo mismo. Y van a llegar a una función de tiempo, ya no recurrente. Miren, aquí ya no está recurrente. Acuérdense, ya teníamos aquí la función, pero era recurrente la función de tiempo. Todo lo que hacemos en el paso 2, 3, 4, 5 es eliminar la recurrencia para que esté la función de tiempo, pero sin recurrencia. Por ejemplo, ahorita, ¿cuánto tarda para 100? Facilito, tarda 499 instrucciones. O sea, 5 por 100, 500 menos 1, 499 instrucciones va a ejecutar en el mejor de los casos con 100 datos. ¿Listo? Bueno, lo siguiente, voy a grabar esto en una imagen. Un segundito. Listo. Voy a dejar de compartir y en el chat del Zoom, ahí se los voy a pasar ahorita.